Muy buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre unidades químicas de masa. Este tema está relacionado con, eh, con las fórmulas, con las unidades que vamos a tener en cuenta para las diferentes sustancias. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que es equivalente a estas unidades químicas que vamos a utilizar, que está relacionada con la masa. Nosotros sabemos que el átomo de carbono es un átomo muy pequeño, ¿sí? El átomo de carbono 12 es un isótopo del carbono. Entonces, para poder utilizar estas unidades químicas, se ha tomado como base el átomo de carbono 12 y la doceava parte de la masa del átomo de carbón es o corresponde a una UMA. Este tema tiene que ver con lo que es las cantidades químicas relacionadas con la masa. Bueno, ¿sabías que este número 6,02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro? Fue propuesto por Amadeo Avogadro, ¿ya? Este mol o este número está relacionado con el mol de cualquier sustancia. Es una cantidad constante que está relacionada con diferentes unidades. Puede estar relacionada con moléculas, puede estar relacionada eh, con átomos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un mol de CO2, es equivalente a que a 6,002 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Y estas 6,02 por 10 a la 23 moléculas de CO2 equivale a 44 gramos por mol. De la misma manera podemos hablar del oxígeno, del carbono, o sea, un mol de átomos en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de oxígeno. Un mol de átomos de oxígeno es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y esto sería igual a 16 gramos. Igual también acá, un mol de átomos de carbono, ¿sí? Sería igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono y esto sería igual a 12 gramos. Entonces son equivalencias que nosotros debemos eh, tener en cuenta presente para poder realizar este tema. Eso representa el número de Avogadro. Bueno, hay algunos conceptos básicos que nosotros debemos tener. Como anteriormente les estaba diciendo, que tenemos un término, ¿no? Un concepto, unidad de masa atómica, que se reemplaza por la palabra UMA. ¿Qué significa esto? ¿No? Como les estaba diciendo, para poder expresar la masa de los átomos, es un poco fastidioso trabajar con cantidades pequeñísimas, ¿no? O decimales con exponentes negativos. Por ejemplo, las masas de los protones, las masas de los neutrones. Entonces, para ello se está utilizando otra nueva unidad, ¿no? Que se llama UMA, que representa qué cosa? La doceava parte del átomo, de la masa del átomo de carbono 12, ¿sí? La doceava parte de la masa del isótopo de carbono 12. ¿Y a cuánto equivale esa doceava parte? A 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, en vez de escribir 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, nosotros vamos a reemplazarlo por una UMA. Ya hemos dicho que es la doceava parte del átomo de carbono 12, perdón. Ahora, vamos a ver otro término que nosotros vamos a
utilizar en este tema es el peso atómico o masa atómica, ¿ya? El peso atómico o la masa atómica. ¿Qué cosa me indica este término, ¿no? Ustedes saben que en la tabla periódica nosotros tenemos las masas atómicas o pesos atómicos de los elementos químicos, ¿no? De los demás de 120 elementos químicos. Entonces, ¿cómo se calcula esos pesos atómicos? Se calcula a partir del promedio ponderado de las masas de los isótopos de un elemento y de sus respectivas abundancias relativas. ¿Cómo es eso? Ya, acá tenemos una fórmula. Peso atómico es igual a que a la masa por su abundancia, más la masa por su respectiva abundancia. ¿Por qué se repite esto? Es que estamos hablando de un mismo elemento, solo que el elemento va a tener varios isótopos. ¿Sí? En este caso va a tener dos isótopos. Sería la masa 1 por su abundancia 1, la masa 2 por su abundancia 2. Puede continuar más la masa 3 por su abundancia 3. Todo esto dividido entre la suma de todas las abundancias o el porcentaje de todas las abundancias de los isótopos, entonces, que sería el 100%. En este caso, tenemos un ejemplo. Tenemos los isótopos del carbón. Entonces, aquí nosotros reemplazaríamos, ¿no? La masa del carbón, ¿no? Del oxígeno, que sería 16, por su abundancia, que es 99,76%. Más la masa del segundo isótopo, que es 17, por su respectiva abundancia, que sería 0,03, más la masa del tercer isótopo, que sería 18, por 0,21. Todo esto dividido entre 6, entonces, entre 100, perdón. Entonces, todo esto resolviendo nos saldría la masa que encontramos en la tabla periódica. A ver, continuamos. Ahí tenemos el ejemplo de la masa molecular. No, tenemos este otro término, no, mejor dicho, la masa molecular. ¿A qué nos referimos con la masa molecular? Nos referimos cuando hablamos de compuestos covalentes, ¿no? Ustedes saben que los compuestos covalentes tienen una fórmula. Entonces, nosotros vamos a hallar cómo, sumando las masas atómicas de los elementos de la fórmula, cuántas veces nos indica en ella. La masa molecular es la masa de una fórmula, pero expresado en un ejemplo. Acá tenemos, a ver, la molécula del fosfato de calcio, ¿sí? Miren el fosfato de calcio, su fórmula es 3 calcios, 2 fósforos y 8 oxígenos. Entonces acá digo, acá 3 por 40, 120, 2 por 31, porque el fósforo vale 31, sería 62. Hay 4 por 2, 8 oxígenos, ¿no? Cada uno vale 16, entonces sería 128. Entonces la masa total, ¿cuánto sería? La masa total sería, a ver, 120 más 62 sería 182. 182 más 128, 208 gramos, UMAS de masa. Igual acá. Nosotros también podemos hallar, estos serían masas atómicas. Masas moleculares serían de estos compuestos, ¿sí? A partir de acá. Masas moleculares, por ejemplo, el hidrógeno 2, el helio 2, 46, el hidróxido de potasio 56, el ácido fosfórico 98. Eso serían masas moleculares. Y masas atómicas sería del aluminio. ¿Ya? Continuamos. Ahora, el mol. ¿Qué significa el mol? El mol es una cantidad o es una... el mol es la unidad de la cantidad de sustancia.
Nosotros sabemos que tenemos 7 unidades fundamentales, ¿sí? Dentro de ellas está la cantidad de sustancia. Ahora, su unidad es el mol. Ahora, este mol equivale a una constante, que es la constante de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 unidades estructurales, ¿no? El mol es la unidad básica de la cantidad de sustancia, ya la sabemos en el sistema internacional, ¿sí? Este mol es muy utilizado en lo que es química. El mol equivale, como les he dicho, que es una constante, y esa constante es 6,02 por 10 a la 23 unidades. ¿Sí? Este 6,02 por 10 a la 23 unidades es el número de Avogadro, que se le representa por una N y una sub O en otras bibliografías. ¿Ya? Entonces, de acá podemos decir, de aquí podemos decir nosotros, que un mol de átomos equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol de electrones equivale a 6,022 por 10 a la 23 electrones. Entonces, se han dado cuenta que esta es una constante que relaciona, ¿qué cosa? Relaciona los átomos, las moléculas, los electrones, los protones, ¿no? El mol de protones con este número de Avogadro, con las unidades de este número de Avogadro. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Un mol de átomos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un cuadrito que nos va a permitir resolver los problemas, ¿no? Se puede decir que este es un cuadro de resumen. Un mol de átomos equivale a un atomogramo de un elemento. Cuando hablamos de átomos me refiero a un solo átomo. Entonces digo, un mol de átomos equivale a un atomogramo de ese elemento. Y esto equivale al peso atómico o a la masa atómica de ese elemento, pero expresado en gramos. Y esto es equivalente a 6 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. ¿Ya? Entonces, a eso, esta es una equivalencia que nosotros vamos a utilizar para la resolución de problemas. Eso cuando hablamos de átomos, pero cuando hablamos de compuestos, sí, estamos hablando de moléculas. Entonces decimos, un mol de moléculas equivale a un mol gramo de, en este caso del compuesto, ¿sí? En este caso del compuesto, es equivalente a la masa molar de quién, de ese compuesto expresado en gramos, y es equivalente a 6 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia que estamos hablando. Entonces, si hablamos del sodio, vamos a utilizar esto. Si hablamos del ácido sulfúrico, vamos a utilizar esto. ¿Cómo lo utilizaríamos? Un mol de átomos de sodio equivale a un atomogramo de sodio. Y equivalente a 23 gramos de sodio. Y esto es equivalente a 6 por 10 a la 23 átomos de sodio. Entonces, eso sería en cuanto al sodio. Si hablamos de un compuesto, entonces diría un mol de moléculas de ácido sulfúrico es equivalente a un mol gramo de ácido sulfúrico. Esto es equivalente a la masa molar. Este sombrerito corresponde aquí. ¿Ya? Este sombrerito corresponde aquí, o sea, sería acá. ¿Ya? Entonces, eso es equivalente a la masa molar, que sería 98 gramos de ácido sulfúrico. Y esto es igual a ¿qué? A 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, miren cómo nosotros podemos utilizar estas equivalencias para poder resolver problemas. Ya continuamos. Cálculos químicos. Cálculos químicos. Tenemos atomogramo, que es la masa de un mol de átomos, ¿no? Un atomogramo es la masa atómica expresada en gramos, ya hemos dicho. Un molgramo es la masa de una mol de moléculas. Un molgramo es igual a la masa molar expresada en gramos.
Y vamos a hablar también de condiciones normales. Esto vamos a utilizar para gases, ¿ya? Condiciones normales. ¿Qué cosa significa condiciones normales? Condiciones normales significa que nosotros vamos a trabajar a unas condiciones constantes. Por ejemplo, vamos a tener dos parámetros constantes, ¿no? Si nosotros trabajamos a 273 grados Kelvin, ¿sí? Y a la presión de una atmósfera, entonces nuestro volumen a condiciones normales va a ser igual, o sea, un mol va a ser igual si tiene esa temperatura, si tiene esta presión que les he dicho, va a tener 22,4 litros. Cualquier sustancia, cualquier gas, un mol a 273 grados Kelvin a una presión de atmósfera va a ocupar un 22,4 litros. Muy bien. Cálculo del número de moles. Ustedes saben que el número de moles está relacionado con la cantidad de masa en gramos y la masa molecular de la fórmula. Entonces, miren acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿cuántos moles de oxígeno están contenidos en 48 gramos de gas oxígeno? ¿Sí? Vamos a resolver primero esto. ¿Ya? Vamos a resolver primero. Dice, ¿cuántos moles? Yo no necesariamente tengo que tener una fórmula. Yo lo puedo hacer por regla de tres simple. ¿Sí? Entonces, para ello, yo voy a trabajar con esa tablita que les he mostrado más antes. Estoy hablando cuántos moles de oxígeno. Estoy hablando de átomos, ¿sí o no? De oxígeno. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno están contenidos en 48 gramos de gas oxígeno? Pero el gas oxígeno, jóvenes, su fórmula es O2. Entonces, no estoy hablando de átomos, sino de moléculas, ¿no? Recuerden que el oxígeno es O2, ¿ya? Es O2. Entonces digo, voy a relacionar, según la tablita que hemos visto, digo, un mol de átomos, ojo, un mol de átomos, estoy hablando de oxígeno, de moléculas en este caso sería, ¿no? ¿Sí? Un mol de moléculas. Un mol de moléculas le voy a poner. Un mol equivale a ¿cuántos gramos? Ojo, este es O2, 16 vale cada uno, entonces sería 32 gramos, ¿sí? De oxígeno. Les digo, un mol de moléculas de oxígeno equivale a 32 gramos. Ahora, yo tengo 48 gramos. 48 gramos, ¿a cuánto mol de moléculas equivale? Entonces vamos a aplicar esta regla de tres simple. Recuerden que una regla de tres es una regla de tres simple inversa. Regla de tres simple inversa, ¿no? Entonces se multiplica un mol de moléculas por 48 entre 32. Entonces podemos simplificar gramos. Entonces me queda, ¿qué cosa? 1 por 48 entre 32. ¿A cuánto equivale? 48 entre 32, ¿no? 1, entonces tendríamos 48 entre 32, 1,5, ¿qué? Mol de moléculas, ¿sí? Muy bien, eso sería en cuanto a este ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo. Pero antes de ello, vamos a borrar lo que lo hemos trabajado ya. La resolución de estos ejercicios para poder ver el otro problema. ¿Ya?
A ver, la siguiente pregunta o el siguiente ejercicio dice, a ver, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico están contenidos en 196 gramos de ácido sulfúrico? Ustedes saben que el ácido sulfúrico tiene su fórmula H2SO4. Este es el ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué está relacionado? Ojo, moles. ¿Sí? Ustedes saben que un mol, no sé, por esa tablita, utilizamos la segunda relación que hemos hablado anteriormente. Un mol de moléculas ahora. ¿De qué? De ácido sulfúrico. Mole le voy a poner. Un mol de moléculas de ácido sulfúrico equivale a ¿cuántos gramos? A la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de esto? 98 gramos. Si tú hallas la masa molar, vas a encontrar que es 98 gramos. Ya, muy bien. Eso estoy sacando yo de la relación que tenemos como resumen. Ahora dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico? Entonces, acá está mi incógnita. Habrá en 196 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, acá debajo de esto pongo 196 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? X es igual a un mol de moléculas por 196 entre 98. Entonces, gramos con gramos se va. 196 entre 98 sería igual a ¿cuánto? A 2 mol de moléculas. ¿Sí? Entonces sería 2 mol de moléculas. ¿De qué? De ácido sulfúrico. ¿Ya? 2 mol de moléculas. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces en la videoconferencia para seguir resolviendo problemas. Muy bien. Entonces, hasta la videoconferencia.